Gloria a Dios. Abran la Biblia en el capítulo 5 de Daniel, verso 10 hasta el verso 31. Así que vamos a leer 21 versos de la palabra del Señor en esta preciosa mañana. La palabra de Dios dice: la reina, por las palabras del rey de los príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz y entendimiento y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen la interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lengua temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se soberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su rostro fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Bueno, vamos a pedirle al Señor la interpretación, que Él nos ayude. Él nos ayude. Sí, es muy difícil, pero el Señor es muy bueno.
y Él tiene la respuesta. Orémosle a Dios. Soberano Dios, te damos honra, gloria, adoración y alabanza. Oh, aleluya, a su nombre la gloria. Oh, a su nombre sea la gloria. Porque para siempre su misericordia, Dios eterno. En esta mañana coloco mi vida en tus manos. Oh Dios, y pongo mi mano en tu palabra, confiando en ella y certificando que ella es tu palabra bendita, la palabra del Dios del cielo, la palabra que edifica, la palabra que levanta al caído, la palabra que abre el entendimiento, la palabra que da sabiduría. Señor, envíala desde el mismo cielo, Señor, a mi vida y a tu pueblo, y háblanos conforme a la riqueza de tu gracia, de tu verdad y de tu amor. Aleluya. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a hablar de un tema importante, muy, muy importante, y es que la vida nuestra debe estar completa en el Señor Jesús. Que la medida nuestra debe estar completa. Que el conocimiento del Dios de la gloria en nuestra vida, ese conocimiento que hemos recibido, nunca debe pasar ni por los años, ni por los años. Y hay personas muy mayores, pero eso en nosotros no puede envejecer. Eso en nosotros no puede pasar de moda. Eso no puede acabarse en nosotros ni por los años, ni por los años, ni por el alcance del conocimiento que podamos tener nosotros, ni tampoco por ningún nivel de ninguna cosa, sea social, puede ser que sea económico o de alguna índole. Dios es Dios y debe estar en el centro de la vida de nosotros. No sé si usted lo entiende así o cómo lo entiende, pero Cristo tiene que ser el centro de la vida del creyente. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando digo no me avergüenzo del Evangelio, es no me avergüenzo de Jesucristo, porque Él es poder. Entonces, hermano, nosotros no se nos olvide eso, para que no tengamos mañana que lamentarlo. Porque, hermano, vivir sin Cristo debe ser un lamento eterno. ¿Cómo será la vida sin Cristo? Digo yo, cuando la gente se aparta. Porque los que venimos ya sabemos que la vida ya no fue nada buena y que la vida no nos regaló nada bueno. Pero los que se apartan, ¿cómo será la vida del que se aparta? ¿Cómo vivirá? Yo no tengo esa experiencia, porque nunca, dijo David, lo practiqué. Yo nunca me he apartado. Así como nunca me he apartado, no tengo esa experiencia desde el día que creí hasta hoy. No quisiera jamás. Guárdeme el Señor de apartarme del camino del Señor. Y que Dios lo guarde a usted de apartarse del camino del Señor. Porque apartarse del camino del Señor es vivir en espesas tinieblas. Apartado, hermano, de toda la bondad y de toda la riqueza de la bondad de Dios. Eso no nos ocurra. Bendito el Señor. Alabanzas al Señor. Que no nos vuelva prepotente nada de la vida, porque hay cosas de la vida que al hombre lo vuelven prepotente. Lo puede volver prepotente de pronto el dinero, de pronto la fama, un buen cantante, un buen predicador, los vuelve prepotente. Pero a nosotros, hermanos, los que estamos bien definidos en el Señor, nada de esas cosas nos haga cambiar de idea, de pensamiento, sino que vivamos firmes en el Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Eso es lo que en esta mañana nos encontramos, hermanos, con una historia de un hombre. Este se llamaba Belsasar. Fue el último de la dinastía Caldea.
El último, porque cuando usted ve a Babilonia, Babilonia no viene de Nabucodonosor, viene mucho más atrás. Uno de los grandes reyes que tuvo se llamó Hammurabi, que eso hasta lo enseñan en el colegio. En el colegio hasta ahí le enseñan a uno de Hammurabi. Y entonces Hammurabi fue uno de los más grandes. Pero el fundador en sí de la Torre de Babel y de la ciudad, el que la fundó, se llamó Nimrod. Y de allí viene una descendencia mala, levantándose una descendencia mala, hasta llegar al extremo que Nabucodonosor ya en el tiempo de los gentiles, cuando los gentiles se levantan, porque es el tiempo de los gentiles, cuando los gentiles se levantan contra los judíos y van y los traen cautivos. Entonces ese es el primer ataque que vemos ya del pueblo gentil, entonces, donde los gentiles salen a flote y traen como secuestrados, cautivos al pueblo de Judá y lo llevan a Babilonia. Entonces el caudillo que los fue a ver es Nabucodonosor. Nabucodonosor fue aquel hombre que reinó por décadas en Babilonia y que finalmente murió. Este tuvo un hijo que se llamó Nabonido. Nabonido era el sucesor de él, porque este que estamos aquí hablando no es hijo de él. Belsasar no fue hijo de Nabucodonosor. No sé si ustedes lo sepan, pero creo que algunos sí lo deben saber, que él no fue hijo de Nabucodonosor, sino que él llegó al trono porque fue su nieto inmediato después de la muerte de Nabonido. Nabonido era el que debería representarlo, el que debería estar allí, pero Nabonido murió súbitamente y no estuvo sino unos poquitos años en el trono y lo reemplazó Belsasar. Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Bendito el Señor. Entonces les hago un poquito de historia como para que ustedes tengan idea de que este no es hijo, pero sí es de la línea real, es nieto, ¿verdad? Y como en la línea, como en los reyes se ve la línea real, así que no puede ser rey otra persona extraña, sino el hijo del rey. Entonces este no era hijo, pero era nieto, criado en el palacio, y entonces fue el último sucesor de los reyes caldeos. Bendito el Señor. Entonces después que estuvo en el reino, dice que fue uno de los reinos de los reyes malos. Este fue uno de los reyes que vivió completamente olvidado de Dios. Su hermano, usted nunca se olvide de Dios por lo que sea, por lo que pase, por lo que venga, por lo que tenga o no tenga. Siempre acuérdese de Jesucristo y de dónde lo sacó Él. Amén. ¿No lo sacó a usted de lodo? ¿O de dónde lo sacó? Usted lo sacó de una vitrina de cristal. Mentira, usted estaba metido en el lodo hasta aquí, igual que yo. Estaba metido en el lodo. No, hermano, es que a mí me sacó de una cuna de seda. ¿Cuál cuna de seda? Si la Biblia no dice así. La Biblia dice: me sacó del pozo. ¿De qué pozo? De la desesperación, donde mi alma estaba angustiada. Me sacó del lodo cenagoso para ponerme en un lugar espacioso y hacerme sentar con ustedes. Ustedes son los príncipes. ¿Por qué son príncipes? A ver, ¿quién me dice? Porque son hijos del rey, y a los hijos del rey se les llama príncipe. Vaya a un palacio para que vea el príncipe. Yo me he visto algunas historias de novelas de reyes. Si ustedes vieron la novela esa de Suleimán, algunos la pueden haber visto. Yo la vi y me gustaba porque ahí, y eso es uno de los reyes. Cuando usted estudia teología, ahí aparece el Imperio Otomano. Él fue el rey del Imperio Otomano, ¿verdad? Y entonces ahí estaban a los niños se les decía príncipes. ¿Por qué? Porque eran los hijos del rey. Amén. Entonces usted es la hija y el hijo del rey. Bendito el Señor. Pero lo que pasa es que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cambia. Así que no somos hijos de un rey mundano, ¿verdad? Porque Nabucodonosor fue un rey mundano.
Y allí hubo un hombre muy valiente, muy valiente, muy valiente. Y el muy valiente que hubo allí se llamó Daniel. Y Daniel le hizo conocer la palabra, porque Daniel era, vea, hermano, Daniel era a rajatabla, tan. Y ese no andaba temblando, no. Y no ve cómo a esto no le... ¿Usted lo ve temblando? Yo no lo veo temblando a Daniel. Y tú, su hijo, le dice clarito él. Mire que este pasó en el olvido de la palabra del Señor. Este pasó tan apartado de las leyes de Dios que cuando lo manda a ver a Daniel, ni siquiera lo conocía. Mírenle los rasgos que presenta la lectura. Lea bien la Biblia. Ni siquiera lo conocía, ni siquiera había oído hablar de él, ni siquiera lo había visto. Qué triste, hermano, que a nosotros el mundo no nos vea y no nos conozca, cuando debemos ser bien conocidos. Pero a veces, hermano, la arrogancia del mundo hace que nosotros no podamos entrar a ellos. Este era tan arrogante, tan difícil, que se dedicó a la orgía, se dedicó a la borrachera, se dedicó a las fiestas, se dedicó al vino, se dedicó a disfrutar de las riquezas que había heredado de su padre o de su abuelo, pero jamás se acordó del Dios de la gloria. Hermano, usted nunca se olvide del Dios de la gloria. Hermano, nunca se olvide. Hermano, mañana va a viajar para Estados Unidos, y cuando usted viaje para allá, ya la gente se olvida rapidito. A mí se me ha ido gente para los Estados Unidos, y cuando los he rastreado por el teléfono ya no están. Y me han llamado a los 2 años: pastor, estoy apartado. Se olvidaron porque se fueron por allá. ¿Y por qué te olvidaste? Hermano, es que el trabajo del Hijo de Dios, que es Hijo de Dios y que tiene la simiente de Cristo en su corazón y en su mente, donde esté metido, así esté metido allá en un subterráneo y lo tengan metido allá a 100 metros bajo tierra, allá él alaba y glorifica al Señor Jesucristo. Hermano, que nunca se olvide que la medida nuestra, la medida mía y la suya, se mantenga a un nivel. Porque usted ve el desastre en la vida espiritual de este hombre. Usted encuentra un desastre en la vida espiritual de este hombre cuando nosotros vemos ahí la biografía que presenta la Biblia. Ni siquiera conocía ni sabía que habían hombres que hablaban del Dios de la gloria. Porque cuando se encuentran, cuando la madre es la que le dice, la madre le dice: ¿por qué tiemblas? ¿Por qué estás triste? En tu reino hay un hombre. Mire, qué lindo saber que digan: vea, en esa iglesia ya que está frente a una tiendita que tienen unas puertas de vidrio, allí hay unas mujeres y allí hay unos hombres que cuando hablan la tierra tiembla. No dicen amén. Pero qué lindo que el mundo diga eso de nosotros. Allá en esa iglesia no tienen buenas bancas, el salón no es tan elegante, pero ahí hay unos hombres que cuando hablan de Cristo, dice el uno: a mí el cuerpo se me espeluca, la piel se me vuelve como de gallina. Ahí hay unos hombres. Y la madre sí lo había oído hablar a Daniel. En tu reino hay un hombre. Porque, hermano, un hombre bien puesto en Dios hace temblar a miles y hace temblar a los más arrogantes de la tierra. Un hombre expatriado, sin patria, un hombre sin familia, un hombre que su pueblo estaba lejos, que el templo de él estaba lejos. Pero la Biblia dice: 3 veces al día oraba Daniel. Él oraba más que nosotros. Ahí no dicen amén, ahí se comen el amén. Él oraba más que nosotros, porque ni usted ni yo oramos 3 veces al día, sino 2. Usted ora de mañana y de noche, y no más. Y muchas veces cuando ya llevamos 3 cucharadas de comida, nos acordamos: ay, no oré de la... Gracias, Señor, por los alimentos. Pero ya me he comido 3. Y a usted, ¿cuántas cucharadas se habrá comido que se olvidó? Pero Daniel oraba 3 veces al día. Hermano, ese hombre era revestido del poder de Dios. Revestido. La reina sí lo había oído hablar. La reina estaba sentada con el rey cuando los tiraron al horno de fuego.
Ella estaba allí. Y el rey espantado dijo: ¿cuántos echaron al horno de fuego? Y le dijeron: 3. Yo veo 4. Y el cuarto es de otro nivel. Amén. El cuarto, la piel le brilla como el oro, resplandece. Es diferente, es semejante a los dioses. Así que ahí en la ignorancia Nabucodonosor entendió que hay un Dios todopoderoso. Hermano, cuando se le predica el evangelio, el más ignorante entiende que este Dios que alabamos es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito el Señor, alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Pero ni siquiera sabía que había un hombre. La reina se lo hizo saber: en tu reino hay un hombre que en los días de tu padre, el rey Nabucodonosor, en él se encontró mayor luz. Esa palabra, luz. Vosotros sois, dijo el Señor, ¿qué cosa? Vosotros sois la luz del mundo. Se mire cómo Dios le va revelando en el reinado un hombre en el cual se halló mayor luz y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Y él era el hombre que resolvía todos los problemas que se le presentaban espirituales a tu padre. Él un día vio una estatua de oro, un día vio un árbol frondoso muy bonito, y les preguntó a los sabios y adivinos, y nadie pudo, pero se lo trajeron a él, y él le contó, vea, parte por parte cómo era la cosa. Entonces él le dice: si gusta se lo hago traer. Y se lo trajeron. ¿Y por qué le digo que ni siquiera lo conocía? Porque cuando viene Daniel, ¿qué le pregunta? ¿Eres tú? Cuando yo le digo, además, usted es la hermana que se llama, quiere decir que yo no le identifico. ¿Eres tú el hermano Daniel? ¿Eres tú el Luis que me nombran aquí? ¿Tú eres Luis? Sí, pastor, a la orden, yo soy Luis. ¿Qué quiere decir eso? Que yo nunca lo he conocido a él, nunca lo he identificado, ¿verdad? Y que recién ya cuando me dicen, tú eres Luis. Tú eres el tremendo evangelista que hay acá. Tú eres el que resucita a los muertos. Y él va a decir: no, yo no, sino el poder de Dios, ¿verdad? Pero cuando uno no conoce a la persona, uno le pregunta: ¿eres tú? Él no lo conocía. Entonces cuando está, si eres tú, qué bien. Yo he mandado ahorita a ver a los sabios astrólogos, porque tuve un problema. Estábamos en una fiestita allí divirtiéndonos, y apareció una mano en la pared, escribiendo una escritura. Si tú me das la interpretación, tú serás el tercer señor en el reino. Una cadena de oro. ¿Se ha visto esas cadenotas de oro? ¿Se han usado ustedes las cadenas de oro? Oye, ustedes han sido muy santos. Yo sí las usé. Ustedes han sido, tremendos en santos. Yo sí las usé, porque yo vengo del mundo. Yo no nací en la iglesia, no nací en el evangelio. Yo sí usé una cadena, y una cadena es cara. Las cadenas de oro son caras porque el gramo vale un poco de plata. Entonces, mire, él le ofreció ponerle un collar de oro. Eso era bastante, oro puro. Y ser el tercer señor, entonces eso es bastante. Después del ministro de gobierno, ¿cuál viene? Uno de los que está más cerca del presidente, ¿no es cierto? Sí, el ministro de gobierno, y ahí vienen otros ministros, y bueno, viene el ministro de bienestar social, el ministro de obras públicas. Entonces era el tercer señor. Pero hermano, lo que pasa es que los hijos de Dios no andamos tras los cargos públicos, no andamos detrás de la política. Un verdadero cristiano no se mete en eso. Hay algunos cristianos que andan en eso, pues bueno, Dios los ayude. Pero Daniel no se metió en eso. Tus dones sean para otro. Las recompensas también dáselas a otro. Hoy a interpretar, le dijo
el sueño al rey sin ningún compromiso. Ese hermano no se meta en compromiso. No se meta en compromiso. Hermano, yo le voy a orar y usted se va a sanar, pero con el compromiso que me dé trabajo en el municipio. No haga negocio con el Señor, con las cosas del Señor, porque los dones del Señor no son para hacer negocio ni para jugar con ellos. No, no, no. Los dones del Señor se glorifica a Dios a través de una persona cuando Él quiere. ¿Sí me entiende? Cuando Él quiere. No cuando usted quiere, no, cuando Él le place. Bendito el Señor. Así que entonces van a la escritura. Y la escritura que vio dice que era, la primera palabra es mené. Mené, ¿verdad? Eso, mené. Esta palabra se la utilizaba, era una palabra, un verbo que sirvió para aplicar medidas, para medir el oro y la plata. Es una palabra aramea. Es una palabra aramea que se expresa de esa manera, mené. Y esta palabra o este verbo se lo utilizó para tomar ciertas medidas y medir oro, medir plata. Era como una unidad de medida en el pueblo caldeo, aquellos que tenían aquel idioma que venía entonces de los arameos, porque no entendían el hebreo, pero ellos sí manejaban el arameo, que fue el primer lenguaje. Entonces, cuando Daniel interpreta eso, entonces Daniel le dice: Dios ha medido o ha contado los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. ¿Sí? Mire, qué lindo que Daniel tenía esa sabiduría tan grande para decirle: Dios contó, Dios midió los días, y los días suyos se han acabado. Dios le ha puesto fin. Eso fue lo que le dijo Daniel cuando leyó la interpretación. Daniel le dijo clarito: Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y esa palabra, hermanos, que Daniel dijo, lo hizo temblar al rey. Hizo temblar al rey. Porque esa palabra no la estaba diciendo cualquier persona. Esa palabra era una inspiración divina del Dios de los cielos a través de un vaso que él tomó en ese momento para hablarle a un hombre que estaba pervertido en el mal. Sépalo, hermano, que Dios, el Dios que nosotros tenemos, es aquel que tiene contado los días de nuestra vida. Bendito el Señor, alabanzas al Señor. Entonces Él tiene medido el tiempo suyo. Por eso la carta a los Efesios, el capítulo 4 y el verso 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada, ¿qué fue dada? La gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que nosotros no podemos hacer todo lo que quiera. No. Porque en nosotros hay una medida, hay un límite en todas las cosas. En todas las cosas. Y hay cosas que si nosotros no las sabemos bien, podemos hasta profanar. Y tenemos que tener cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque nosotros tenemos una medida hasta dónde podemos pasar, hasta dónde podemos llegar. Usted puede hacer lo que quiera, pero hay que ver si Dios está de acuerdo con lo que usted hace. Amén. Porque Dios, hermano, a nosotros nos ha puesto límite. Nosotros no podemos. Parece que nosotros estamos solo y que podemos hacer lo que querramos hacer, pero no es así. Ha habido gente que Dios le trazó, le quitó la vida y se la fue quitando poquito a poco hasta que se la quitó.
y no hubo nadie, ni por más buen orador se levantó. Porque Dios es el que le cuenta los días y se la deja pasar 1, 2 y 3. Pero no crea que Dios se olvida de lo que nosotros hacemos si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no nos volvemos, si nosotros no nos convertimos al Señor Dios de la gloria. Bendito el Señor. Eso en nosotros no puede haber. Este ejemplo de este hombre fue eso. Entonces, primero que entonces Dios dijo hasta aquí. Hay un momento que Dios dice hasta aquí es. Una vez cuando lo mandó a hacer el arca a Noé y él estaba 120 años trabajando, la gente no creía. Pero el día que terminó el arca, Dios le dijo: entra tú, tu casa, en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Y cuáles son los que vamos a entrar? Tú, tus mujeres, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Van a entrar, en otras palabras, 8 personas. Y el resto no hay. Para ellos se les acabó el tiempo. Dios les puso un tiempo, una medida, pero le puso un fin a las cosas. Así que cuando llegue el fin para nosotros, terminemos bien. Que usted y yo terminemos bien la carrera. Porque aquí se trata es de acabar los días bien con el Señor. Y no le ponga fin a los días. Yo he visto cosas en estos 27 años de ministerio muy feas que quedan para pensar. Yo miro gente que se pelea hasta por los cargos de la iglesia. Es que yo debo ser, es que yo quiero ser, es que yo tengo que ser el próximo director de tal área, es que yo tengo que ser el próximo presidente. Hermano, eso no nos toca a nosotros discutir esas cosas, porque esas cosas el que las decide es el Señor. Igual en la iglesia, usted no decida, usted no pelee, usted no discuta por nada, porque la vida nuestra está en las manos de Dios. Suficiente con que lo tengamos a Él. ¿Es así o no es así? Suficiente con lo que esté Él en nosotros. Basta. Bendito el Señor. Alabanzas al Señor. Que la ignorancia o la arrogancia no nos vaya, hermanos, no nos vaya a jugar en contra, no nos vaya a pasar factura. No, sino que nosotros estemos bien ubicados en Dios. Una de las cosas entonces que Daniel le dice a él es que Dios había medido y había contado los días de él, y que los días del reinado se le acabaron. Ya que se le acabó la fiesta, se le acabó. Por eso es que, hermano, uno no debe jugar con las cosas de Dios. Este hombre que era tan malo, mire usted que no se conformó. Y él no era que no tenía una vajilla buena. ¿Usted cree que él no tenía copas? Y claro que tenía de oro también, de plata. Hermano, si una de las tierras más ricas eran esas tierras que Dios se las dio, ¿a quién se las dio? Esas tierras se las dio Dios a los ismaelitas, a Ismael y su descendencia. Y esas tierras son ricas porque Dios le dijo a Ismael que también lo iba a bendecir. A decir que toda la franja de la luna fértil, la Mesopotamia antigua, era muy rico. ¿En qué? En petróleo, en oro. Había oro lo que quiera. Y que no tenían vaso de oro, tenían. Pero él dijo: no, vamos a beber en los vasos que mi padre trajo de Judea. Esos los queremos. Imagínense, y en esos vasos solo bebían los sacerdotes y los reyes, porque eran vasos santos. Amén, hermano. Así como usted es un vaso santo, es un vaso limpio, es un vaso para la honra y la gloria del Señor. No deje que el vaso se llene de cosas sucias, porque se puede llenar de cosas sucias. Pero qué lindo es que el vaso esté limpio. Los vasos de oro eran solamente para alabar al Señor. En las fiestas solemnes,
la fiesta de los panes sin levadura, había que sacarlo. En la fiesta de las primicias de las cosechas, había que sacarlo. En la fiesta de Purín, había que sacarlos. Había que entonces traerlos, porque ahí se iba a hacer una ceremonia especial donde se bebía en esos vasos. Pero este no fue para esa ceremonia, fue para que beban prostitutas. Es decir, concubinas, rameras, adivinos, brujos, porque esa era la corte de él. Él tenía una corte de adivinos, de brujos, de hechiceros. Así que en los vasos santos que Dios había escogido para que beban sus siervos, bebieron esa noche el rey y todos sus vasallos, toda su gente. Había mujeres en cantidad, porque estaban en una fiesta de orgía al dios de ellos, que se llamaba Marduk, una de las principales deidades de los caldeos. Y ahí es donde Dios lo encuentra, y es entonces cuando Dios pone su mano y le dice: hasta aquí llegaste, te pasaste del límite. No nos pasemos el límite, te pasaste de la raya, Belsasar, hasta hoy. Y cuando Dios dice hasta hoy, es hasta hoy. Y cuando Él dice hasta mañana, y cuando Él dice hasta el fin del mundo, también estará con nosotros hasta el fin del mundo. Alábelo. Bendito es el Señor Jesús. A su nombre la gloria. Eso le pasó. No nos pasa a nosotros. Por eso, usted no es para andar por ahí metido en cosas, porque usted es vaso para la honra del Señor. No, hermano, que me fui al carnaval. ¿Cuál carnaval? Hermano, y todavía ando medio sucio, que me hicieron la cruz esa, la cruz de la ceniza esa que hacen. Hermano, cuidado a venir aquí medio chorreado, porque entonces Dios le va hasta aquí. A muchos cristianos Dios ha cortado. Usted porque no sale este perímetro, pero los que hemos salido de aquí, hemos viajado por todo el país, conocemos historias de congregaciones donde hubieron hermanos entre comillas, y Dios los cortó y no están. Yo estaba preguntando: oiga, ¿y qué era ese guitarrista bueno que había en tal iglesia? Porque de ahí hay un muchacho que es el director del campamento, apellido Arámbulo. Yo, Arambulito, ¿y qué de un grandote apellido tal que fuimos a una campaña? Dice: pastor, esos eran terribles. Yo ya sabía. Entonces yo no le quería decir eso. Esos eran terribles, hermano. Uy, esos muchachos eran terribles. El uno era presidente joven, dice, y un día llegó borracho a la iglesia siendo presidente joven, de verdad. Y el papá se lo quiso latigar en media iglesia, y el muchacho lo cogió y lo tiró debajo en media iglesia. Se pasaron de la raya, porque eso usted no puede hacer aquí, ni usted ni yo podemos hacer. Allá en la casa arriba, o allá en la casa, arregle cuenta, pero aquí la iglesia no es para eso. ¿Y qué pasó con ellos? Dice: se murió primero él, y todos los hijos ya murieron, no quedó ni uno. Porque el que se pasa del límite que Dios le ha puesto, Dios también vea. Así que yo no puedo pasarme. Yo por eso con él ando atrasito de él. Ahí voy despacito. Y cuando voy atrás, pero cuando me le adelanto a él, le digo: hey, no se me pase adelante. Ninguno de nosotros podemos andar delante de Dios. Siempre caminaremos tras las pisadas del Maestro. No se lo diga. Camine tras las pisadas del Señor Jesús, y le va a ir mejor. Alabanzas al nombre de Jesús. Lo segundo que le dice, la otra palabra es tekel. Se refiere al texto bíblico que traducido del arameo significa pesado. Eso significa pesado. Tekel significa pesado. Tekel. Daniel le dice al rey, su majestad le dijo: ha sido pesado en balanza y pesa menos que lo debido. Pesa menos de lo que debe usted pesar. Así que a usted le faltan unos kilitos, y por eso no aprueba. Entonces la sentencia viene por allí. Aleluya, alabanzas al Señor. Primero, el Señor ya se cansó de usted.
Le contó los días y le puso fin. Además de eso, también ya lo puso en la balanza, y en la balanza no llega. ¿Cuántos de ustedes han pesado en balanza? Levanten la mano los que han utilizado una balanza. Sí hay, hermano. Qué bueno. Yo tenía una balanza. Hay una balanza de reloj. Esa es para la tienda. Y antes esa balanza tenían un plato. Y ahora ya son todas modernas, ¿verdad? Tenían un plato y entonces un plato. Pero yo manejaba una balanza de plataforma, porque yo pesaba por quintales. Hay un dicho que dice que el que pesa por quintales, ¿saben el resto? No lo saben. Dice que el que pesa por quintales no se fija en medias libras. Hay un dicho que dice así. Sí, el que pesa por quintales no se fija en medias libras. Entonces, yo tenía mi balanza y yo pesaba. ¿Y qué pesaba? Pesaba arroz, maíz, cacao, café. Esos eran los productos tradicionales que llegaban a la balanza. Y entonces la balanza tiene un bracito, ¿verdad? Un bracito de bronce amarillito y una cosita que se llama pilón. Entonces el pilón usted se agacha y lo va corriendo. Y cuando él está así y así, cuando se quedó en medio, el que pesa legal no lo deja pegar arriba, pero el que le gusta robar, que pegue bien arriba. Y entonces ya me voy robando 3, 4 libras. Entonces el peso oro que llaman, ya listo. No tiene el quintal. No, pero que yo tengo, no tiene. Pero es que yo medí en tarro. Una cosa es el tarro y otra cosa es lo que diga la balanza. ¿Amén o no? No es que yo al ojo, yo voy a hacer, porque hay gente que el agricultor al ojo sabe cuánto lleva. Uy, el agricultor es terrible, hermano. Él no sabe ni leer ni escribir, pero para los cálculos es efectivo. Me dijo, aquí hay no, hay 99, le falta una libra. Y cuando le falta una libra, ¿usted cree que yo le voy a pagar por un quintal? No puedo, me perjudico. Es lo que le pago es 99, menos una de saco, 98. ¿Se da cuenta? Para que sepa que yo fui comerciante. El comerciante le descuenta el saco. El saco le descuenta una libra. Porque antes habían los sacos de cabullas. ¿Sí conocen los sacos de cabulla? Ahora son de yute. Entonces uno descontaba una libra y habían comerciantes que contaban 2. Entonces ya no hay. No está entonces el peso de 100. ¿Cuánto le faltan si tiene 99 menos una? 98, quiere decir que le faltan 2. Entonces a este, cuando lo pusieron en la balanza, le faltó. Y recuerde que a nosotros el Señor todos los días nos controla. Todos los días. La balanza, ¿para qué sirve? Para controlar el peso. Y el Señor a usted todos los días lo controla. Todos los días lo controla. Delante y detrás me rodeaste y encima mío pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Grande y alto es, no lo puedo entender. ¿Qué me va a pesar el Señor? El Señor todos los días controla cómo está nuestra vida espiritual. Y Él sabe qué medida espiritual tiene usted y tengo yo. ¿Lo cree o no lo cree? Él lo sabe. Así que no, yo no puedo pasarme de muy espiritual ni lo que no soy. Exactamente lo que soy. Porque Él lo sabe todo. Aún no está la palabra en mi lengua. Y tú ya la sabías. Entonces, eso fue lo que ignoró este hombre. Cuando él estaba en su fiesta, y sabe que este estaba tan confiado. Este estaba tan confiado porque ellos, la ciudad, dicen que los muros que tenían era de 24 metros de alto. Imagínense usted, si nosotros a la casa, yo tengo cercado allí, tengo, ¿cómo le llaman eso cuando uno cierra la casa? Cerradura, ¿eso cómo le llaman cuando uno cierra el patio? Cerramiento, esa es la palabra, gracias hermano. Yo tengo cerramiento, pero ese cerramiento no es tan alto, ese cerramiento es como ahí máximo, no más. Sí, no más, no es más de ahí, no pasa. Unas puertas que hay allí, 2 puertas grandes, pero eso no llega al techo de esto, no llega. Pero esos muros tenían aproximadamente 24 metros de altura.
Dice que este rey estaba tan confiado que nadie lo podía tocar donde él estaba. Hermano, nosotros estamos en una altura tan grande, pero en la altura hay que caminar con cuidado. Más cuidado hay que tener en la altura que caminar acá abajo. Súbase en una escalera a un poste de luz para ver si usted mira, ay hermano, la altura, hermano. Ay, téngame abajo, téngame cuidado, me voy a caer. Porque usted está en una altura, pierde el equilibrio, ¿verdad? Y usted, ya me bajo. Usted está que ya clama que lo bajen rápido. Porque la altura, hermano, a uno lo estremece. Y en la altura mucha gente se marea. Así que no se maree en la altura. No se maree en ninguna posición que el Señor lo haya puesto. Sea Él mismo. Este se mareó. La altura le hizo daño. Él creyó que la altura de los muros lo iban a salvar. Y el único que salva al hombre de todo percance es el Señor Jesucristo. Amén o no, hermanos. Él es el único. Bendito el Señor. Se dice que por debajo de la tierra era impenetrable, porque ellos habían abierto un acueducto que pasaba por la ciudad y habían hecho una ramificación que pasaba debajo del palacio. Así que el agua corría por aquí debajo. Entonces dijeron imposible, porque si se meten por allí se ahogan. ¿Por dónde van a entrar? Se meten por ahí, se ahogan. Pero dice que el rey, este rey que le dio muerte, Darío, tenía un ejército muy poderoso y muy sabio, con mucha sabiduría. Dice que esa noche que ellos estaban allí en esa fiesta, dice que ellos cerraron el acueducto que iba para el palacio, lo taparon y secaron las aguas, desviaron las aguas al río. Entonces se secó y ellos pudieron entrar, y les sirvió la entrada del acueducto, les sirvió de túnel, donde ellos entraron en seco por el túnel. Y entonces se llevaron más de medianoche, y en más de medianoche ellos estaban más borrachos que licor. Estaban completamente ebrios, ni se conocían los unos a los otros. Así que en la hora de la madrugada, cuando le cayeron, no se podían ni parar. Y vino Darío de media y los cogió, cabeza por aquí, cabeza por allá, y quedaron tendidos en el piso. Y hubo una mortandad tremenda, tremenda. Porque hermano, cuando Dios le pone fin a las cosas, es que le pone fin. Cuando Él le ponga fin al día de la gracia y se acabe el día de la gracia, hermano, ni así llore quien llore, se acabó la gracia. Así llore mi hijo, así llore mi hija, así llore quien llore, se acabó la gracia y Dios levantó su iglesia. Se le acabó el tiempo para Belsasar. Hermano, que no se nos acabe el tiempo mal con el Señor. Que se nos acabe el tiempo, porque el tiempo se nos termina. Los días del hombre, ¿cuántos son? 70 años, y en los más robustos 80. Con todo eso dice que pasan como sombra y nosotros volamos. Ve que cuando se pasen esos días, hermano, y nos toque volver ¿a dónde? Al polvo, que volvamos en las manos del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Así que, hermanos, interesante la historia. Pesado y fue hallado falto. Proverbio capítulo 12 verso 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Léalo. Proverbios capítulo 12 verso 2. Ahí dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová, ¿qué dice? ¿Qué hace el Señor con nosotros? Pero Jehová pesa. ¿Y qué es lo que pesa Él? Pesa los corazones. Y Hebreos capítulo 4 verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que de la presencia de Dios nadie, queridos hermanos, Él es el que pesa. Y finalmente Daniel le dice otra palabra: menetekel uparsin. Esta palabra es un plural de la palabra aramea
Uparsin, y se traduce como Perez. Por eso Daniel dijo Perez al último, ¿verdad? Ahí hay una palabrita que él dice lo último que dijo, Perez, tu reino, no dijo Uparsin, dijo Perez. Entonces dice que esta palabra es un plural de la palabra aramea Uparsin y significa dividido o roto. El reino de su majestad ha sido dividido o roto y será entregado. ¿Por qué dice dividido? Porque venían dos pueblos a reinar, los medos y los persas, que eran dos naciones vecinas, hermanas, dos pueblos vecinos que venían a reinar. Cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, ahí vimos la figura de un oso y vimos que el oso se levantaba más de un lado. El oso era como así, deforme, porque los medos eran más fuertes que los persas. Entonces, eso era que el oso se veía de un lado más alto y el otro más bajo. Entonces estos dos pueblos fueron los que heredaron el imperio último de los medos y los persas. Le quitó el reino para dárselo entonces a los persas, y fueron los persas los que de allí para allá gobernaron. Bendito el Señor, alabanzas al nombre del Señor. Entonces, Primera de Corintios dice la palabra del Señor, hay un versículo os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios le quitó el reino a este hombre y se lo dio a los persas, y se acabó el reino de Babilonia, y Babilonia fue borrada su memoria de la tierra, porque Dios había dicho que después de que se cumplieran los 70 años Dios los iba a sacar y que estas naciones serían borradas de la tierra. Hoy en día, hermanos, solamente por cálculos que se han hecho de los grandes historiadores, se dice que Babilonia quedaba donde es ahora la ciudad de Bagdad, que está en Irak. Esos son todos los cálculos que se han hecho precisos, porque hay unos estudios tremendos que se han hecho. Se dice también que allí mismo quedó el jardín del Edén por la ubicación de los ríos. Eso es lo que se sabe hasta el día de hoy, pero de esas naciones no hay solo escombro. Y por los escombros que se encuentran, se han encontrado con el templo a Istar, que era la diosa de los caldeos. Por un templo que encontraron, entonces dice, aquí fue. Y el palacio, y dice que se encontraron murallas todavía. Es decir, que solamente de esas ciudades malas quedaron escombros y ruinas, hermanos. Pero hermanos, de nosotros no va a quedar escombros ni ruinas, porque escombros y ruinas queda de la gente mala, pero de la gente buena no. La gente buena Dios lo recuerda. ¿Quién no recuerda a Pablo? ¿Usted lo recuerda? Yo lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cuándo será el día que nos vamos a encontrar con él? Yo pienso, ¿cuándo será el día que nos vamos a encontrar con él? Y la gente recuerda con cariño a Pedro, y lo recordamos a Tomás, y lo recordamos a Andrés, ¿verdad? Y recordamos a Esteban, cómo murió. Pero de esta gente no hay nada bueno que decir. Lo único malo, lo que hay que decir es lo malo de ellos, lo que hicieron, cómo se burlaron de Dios, cómo pisotearon a Dios. Pero que en medio de la maldad de ellos también hubo un hombre que les hizo conocer quién era Dios. Ahora, nosotros no estamos en medio de esa gente. Vivimos en una generación en la que estamos viviendo ahora que es mala. Pero hermano, en medio de una generación mala como la que vivimos, hermanos, también hay una luz grande que alumbra. Y esa luz grande, la luminaria, está en la iglesia. Amén, bendito el Señor. Y nosotros entonces ya no vivimos esa vida.
Dios a nosotros nos cambió la vida. Estas ilustraciones nos sirven para que nosotros no nos vayamos a ensoberbecer contra el Dios del cielo. La soberbia a nadie en esta vida le ha dado buenos resultados. La soberbia lo ha llevado a la destrucción. Nosotros tenemos un hombre ahorita que fue compañero, anda de iglesia en iglesia buscando que lo apoyen, y él fue un ministro de esta iglesia. Gracias a Dios que por aquí no ha venido. Yo le ruego al Señor que nunca se aparezca por esa puerta, porque él anda visitando las iglesias y malinformando a la iglesia. Hermano, cuando la iglesia le dio todo, la iglesia a usted le ha dado todo. A mí la iglesia me ha dado abrigo, me ha dado cariño, me ha dado calor, porque en la iglesia está el calor de Cristo. Amén. Sin la iglesia un pastor no puede vivir. Entonces nosotros vivimos y no nos enseñamos sin la iglesia. Y usted sin Cristo tampoco yo creo que puede vivir. Amén. Si los pastores no podemos vivir sin Dios y sin la iglesia, estoy seguro que un buen creyente no puede vivir sin la presencia de Dios. Yo creo que la presencia de Dios es lo más grande que hay. Por eso es que entonces cantábamos el coro ese bonito que nos lleva al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con Él yo estoy completo y espero terminar mi carrera de la mano de Él. Termine la carrera usted también con Él, hermano. Entonces que el fin de sus días llegue un día, porque van a llegar, pero que lleguen tomados de la mano del Señor. Que cuando el Señor lo pese en su balanza, usted esté ahí firmes. Eso es lo que dice la palabra, que yo no puedo moverme, hermano, porque si yo me muevo, hermano, a otro lugar, hermano, estaré falto. Pero si yo permanezco aquí, entonces voy a decir como David: mi copa está rebosando. ¿Rebosando de qué? De la presencia del Dios de la gloria. Estoy completo en Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con eso me basta suficiente. Y entonces nunca voy a estar dividido. El cuerpo de Cristo, hermano, no puede estar dividido. Los que se dividen son los trinitarios. Ellos crecen dividiéndose. Se pelea, yo me peleo con el muchacho que está ahí, y él se me va llevando 10 y forma otra iglesia, y yo me quedo con 10 más. Entonces apareció otra iglesia y le pone otro nombre. Por eso hay iglesia de todo nombre por ahí, pero esta iglesia tiene un solo nombre. Un solo nombre. Amén. Un solo nombre, y ese nombre está muy metido en el subconsciente de la vida de cada uno de ustedes y la mía. Entonces nosotros estamos completos en Cristo. ¿A dónde nos vamos a ir? Pedro le dijo: ¿y dónde iremos? Vosotros también queréis iros y dejarme. Váyanse pues también como los otros que se fueron. Dijo Pedro: no, nosotros no nos vamos. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? No hay otro. En Cristo estamos completos, estamos llenos, no nos hace falta nada. Hasta hay una canción por ahí que dice: con Cristo me sobra, con Cristo me basta. No hay más. Vivamos una vida agradable al Señor. Pónganse de pie en esta mañana. Viva una vida agradable a Dios. Viva una vida santa a Dios. Viva una vida tomado de la mano de Dios. Y Dios lo va a bendecir. Y Dios lo va a ayudar. Aleluya. A veces caemos en vacíos. A veces caemos en cosas. No caigamos en esos vacíos. No, jamás nunca pensemos en caer en unos errores tan grandes como hay gente que ha caído. No. Siempre estemos dispuestos, más vale bien, a ser flexibles, a humillarnos en la presencia del Señor. Cuando tengamos una necesidad o un problema, el Señor nos lo puede resolver. Él nos puede resolver todas las dificultades que nosotros tengamos. A veces parecen como tan difíciles. Nosotros decimos: no, yo ya no puedo, yo ya no avanzo, hasta aquí llegué. Yo he dicho así, pero ha habido una voz que me ha dicho: no,
Aquí estoy para ayudarte. Si puedes, vamos, caminemos juntos. Y qué bueno es caminar juntos de la mano del Señor. Por eso en esta mañana, amado hermano, si usted atraviesa una dificultad, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aleluya. Que lleguemos hasta el fin de nuestra jornada en victoria. Que cuando Dios le ponga fin a nuestros días, es porque ya estamos llenos de días. Es porque realmente ya el tiempo de estar en la tierra se cumplió. Y yo tengo que irme con el Señor. Aunque no quiera, pero tengo que irme. Porque el tiempo ya se cumplió. Porque yo ya pasé la barrera de los años que Él me dio. Pero que no me vaya antes de que se cumplan los días que Él tenía determinado. Aleluya. Qué bueno entonces es, aleluya, que hasta el fin nosotros seamos fieles. Que tengamos nuestra medida espiritual completa. Que estemos rebosando de gozo. Que la copa esté llena de la presencia de nuestro Dios. Hermano, en esta mañana qué lindo poder reconocer. Yo no sé si alguien en esta mañana lo puede reconocer a Él como el grande, como el único, como el suficiente, como el que le puede extender su mano. Si usted está atravesando de repente por algún problema, alguna dificultad, le invito, venga a Cristo en esta mañana. Amigo que ha venido al culto en esta mañana, le invitamos a creer en el único Dios justo y verdadero. En esta mañana le invitamos a venir a Jesucristo. Él nos puede ayudar. Él le puede ayudar a usted. Porque Él es el único. No hay otro. Nosotros no esperamos. Hay gente que espera en la voluntad del gobierno. Hay gente que espera en la voluntad de las autoridades que les pueden ayudar. Pero nosotros siempre hemos esperado en el Señor. Job dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Qué bueno es esperar en la misericordia de nuestro Salvador Jesucristo. Qué bueno es confiar en este Dios glorioso y eterno. Qué bueno es confiar en el Señor. Qué bueno es caminar hasta los últimos días de la mano del Señor.